Comenzamos el último de los temas de este curso, que tiene que ver con métodos de mejora de suelos. De alguna forma es un tema que está relacionado con el último que vimos, el anterior, en el cual hablamos también de tratamientos de suelo, pero fundamentalmente enfocados a recalces. Aquí hablamos de tratamientos de suelo o mejora de suelos, fundamentalmente para tratamientos previos a la ejecución de una obra que de alguna forma nos mejoren el comportamiento del terreno. Fundamentalmente, pues, su compresibilidad, su resistencia, incluso su impermeabilidad. Bueno, esto es lo que vamos a ver en este tema de acá. Vamos a ir viendo las distintas técnicas existentes en el terreno, empezando por la más sencilla de todas, que es la de la compactación. Y después seguiremos con precarga, vibración, etcétera, etcétera. E iremos viendo algunos casos que de alguna forma ilustren pues, las posibilidades de cada una de estas técnicas. ¿Por qué buscamos mejorar el suelo? Pues fundamentalmente, pues bien porque queramos reducir la compresibilidad del material, la compresibilidad del terreno, bien porque queramos incrementar su resistencia, bien porque queramos reducir su permeabilidad, mejorar su alterabilidad frente a cambios de humedad, expansión, colapso, erodibilidad, etcétera, etcétera. ¿Y por qué queremos mejorarlo? Pues bien, podemos querer construir una estructura de tierras o podemos querer mejorar el terreno de asiento de una estructura, pues que si no requeriría una cimentación cara y muy compleja, a lo mejor simplemente mejorando el suelo conseguimos hacerlo con una cimentación pues, mucho más barata y mucho más adecuada, ¿no? Hay muchas técnicas de mejora del suelo, aquí las tenemos más o menos reflejadas y que parten desde las más básicas, como es simplemente lo que es la sustitución del terreno. Cogemos, quitamos el terreno que había y colocamos otro mejor encima y se acabó el problema. Lo que pasa es que, claro, eso nos vale cuando estamos hablando de un volumen de suelo medianamente pequeño, no es una cosa importante, ¿no? Y después ya a partir de ahí empezamos a incrementar la complejidad y generalmente también el precio. Lo siguiente es la compactación con rodillo, que es con mucho el sistema de mejora de suelos que más empleamos para prácticamente todo. Y después a partir de ahí, pues precargas, vibración profunda, compactación dinámica, inyecciones y el gluten, todo esto ya lo vimos en el tema anterior, hoy no vamos a verlo. Columna de suelo cemento o hormigón pobre, etcétera, etcétera. Y claveteado o cosido del terreno, que también lo hemos visto en temas anteriores. Aquí sí que justo este tampoco lo vamos a ver. Vemos aquí un poco los terrenos en los cuales es aplicable y las mejoras que conseguimos con él. Y también por las profundidades eficaces de tratamiento. De forma que tengamos en un vistazo, de forma rápida, cuáles son las mejoras aplicables a cada uno de los casos que nos podemos encontrar. Vamos a empezar por el más sencillo de todos. Y si no el más sencillo, sí, es el más sencillo, pero además es el más habitual. El que más vamos a emplear. De todos los que vamos a ver aquí, pues muchos de ustedes no verán más que este a lo largo de su vida, pero seguro que prácticamente todos en algún momento tienen algo que ver con compactación de suelos. ¿Qué es la compactación del suelo? ¿Se acuerdan lo que era la consolidación? La consolidación era una reducción del volumen del suelo expulsando el agua de su interior. Apretábamos y el agua se acababa saliendo por la presión que introducíamos del exterior y entonces consolidaba. Eso era la consolidación. La compactación no. La compactación es la densificación del suelo, pero expulsando el aire y empleando generalmente para la densificación energía mecánica. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con la compactación de un suelo? Pues conseguimos reducir su compresibilidad, conseguimos incrementar su resistencia, reducir su permeabilidad, controlar su expansión. Es decir, la expansividad de un suelo también se puede controlar con una compactación adecuada y también controlar y mejorar su susceptibilidad a la helada. La teoría de la compactación data del principios del siglo XX, en concreto del año 1933, cuando el ingeniero Proctor de alguna forma describe las leyes que regulan la compactación. Lo que observa Proctor es que la compactación de un suelo depende fundamentalmente, primero, del tipo de suelo, obviamente, segundo, de la energía de compactación, lo cual también es bastante obvio, o mayor energía de compactación, pues mayor compactación tenemos, y lo que quizás no estaba tan claro, o quizás no sea tan evidente para ustedes, es que depende también de la humedad. La densidad seca que conseguimos, o sea, el grado de compactación que conseguimos, que es una cosa que viene medido por la densidad seca que obtenemos, densidad seca o peso específico seco, depende de estos tres parámetros. Depende del tipo de suelo, depende de la energía de compactación y depende de la humedad del suelo. Entonces, si con una energía determinada compactamos muestras de suelo con distinta humedad,
con distinta humedad, pues obtendremos distintas densidades de compactación. Esto es para una energía determinada y, por supuesto, para un suelo determinado. ¿Vale? Entonces, lo que veremos es que llega un punto en el cual obtenemos una densidad máxima. Y a partir de esa densidad máxima, si añadimos humedad al suelo y seguimos compactándolo con la misma densidad, con la misma energía de compactación, perdón, pues resulta que la densidad que conseguimos obtener se reduce. Esta humedad, para la cual obtenemos la densidad máxima, la llamamos humedad óptima. Y la densidad que obtenemos le llamamos densidad máxima. Obviamente es una densidad máxima y una humedad óptima que están relacionados con una energía de compactación. Si en lugar de ejercer esta energía de compactación ejercemos una energía de compactación distinta, por ejemplo, una energía de compactación menor, la curva que obtendremos es esta. Obtendremos, obviamente, una densidad máxima menor que la que hayamos obtenido antes, porque estamos empleando menos energía de compactación, y su humedad óptima pues será distinta a la que podemos obtener en este caso. Esto es para un suelo determinado y esto es cómo funciona la compactación. Por eso es importante regular la humedad a la hora de compactar un terreno. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, Proctor determinó esta teoría de la compactación, de cómo se llevaba a cabo, realmente cómo funciona, y también designó dos ensayos. Uno primero, que es lo que se conoce como el Proctor normal o Proctor estándar, en el cual nosotros hacemos el ensayo en laboratorio pues empleando una determinada energía de compactación. Una energía de compactación que era la energía que introducían los compactadores en el terreno en el momento en el que Proctor enunció pues, toda su teoría y todos estos ensayos. Esto es el año 33. Posteriormente, lógicamente, los compactadores han ido aumentando su tamaño, han ido aumentando la energía que transmiten al terreno, etcétera, etcétera. Y en la actualidad, pues, bueno, pues los compactadores estarían en una curva más o menos aproximadamente así. Y entonces, más recientemente, se definió otro ensayo similar en todo al estándar, pero con mayores energías transmitidas al terreno. Y eso se llamó el Proctor modificado. Y no se llamó el Proctor modificado. Bueno, fundamentalmente con esos ensayos se controla las densidades que podemos obtener en un suelo determinado para la energía de compactación que buscamos, ¿no? Entonces, cuando tenemos que ejecutar un relleno, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es escoger el suelo que va a ir en el relleno. O sea, antes de decidir la compactación, cómo la vamos a hacer y tal, tenemos que decidir qué tipo de relleno, qué tipo de suelo vamos a emplear en el relleno. Por ejemplo, en carreteras no podemos emplear el mismo tipo de suelo por todos los tipos de cimientos, porque cada uno tiene una exigencia distinta. Por ejemplo, en el cimiento, que está en contacto con el terreno natural, pues bueno, ahí nos hará falta un suelo pues, que no tiene por qué ser excesivamente bueno. En el núcleo, que es la parte interior del relleno, pues para una carretera pues tendrá que tener también unos requisitos que tampoco tienen que tener una exigencia grande. Sin embargo, en coronación, donde estamos en contacto con el tráfico, que es lo que recibe directamente las cargas, necesitaremos un suelo mejor. ¿De acuerdo? Y tenemos que definir, por tanto, una capa pues, con un suelo mejor que de alguna forma pues, reciba esas cargas de forma más directa y pueda transmitirlas abajo ya de forma más repartida. Y después, en los espaldones, lo que está en contacto con el ambiente, con el exterior, pues como están sujetos a posibles erosiones por la circulación de agua, por cambios de humedad, etcétera, cambios de humedad, cambios de temperatura, etcétera, pues también es conveniente pues, que tengan unas condiciones que de alguna forma hagan que no sean alterables frente a esos cambios, ¿no? También tenemos que coger un tipo de suelo. Entonces, por ejemplo, nuestro pliego de condiciones para obras de carretera, le llamamos PG3, clasifica los suelos dependiendo de sus condiciones. Entonces define suelo seleccionado, pues y lo limita, es aquel pues, que tiene unas limitaciones en cuanto al contenido de finos, el tamaño máximo del árido, también en cuanto a sus límites de Atterberg, tiene una cierta limitación, y después, por ejemplo, se determina pues, que tiene que tener no tiene que tener ningún asiento en el ensayo de colapso, ¿se acuerdan lo que era el colapso? No tiene que tener hinchamiento libre, tiene que contener muy poca materia orgánica
y tiene que tener también muy poco contenido tanto en yeso como en otras sales solubles. O sea, tiene que ser un suelo muy bueno y por eso es un suelo seleccionado. Después tenemos un nivel de suelo ligeramente inferior, que es el adecuado, donde se relajan un poco estos criterios. Y después tenemos el tolerable, que es un suelo pues, donde esos criterios se relajan aún más. Como podrán imaginar, el tolerable lo podemos utilizar en zonas no muy críticas del terraplén. Muy probablemente se puede imaginar que podemos usarlo en el cimiento, podemos usarlo en el núcleo, pero no vamos a poder usarlos en coronación. Y podremos usarlo a lo mejor en lo que son los espaldones, siempre y cuando cumplan alguna serie de requisitos adicionales que lo hagan poco alterables, poco expansivos y poco colapsables, ¿no? Y poco erosionables en general. Y por último tenemos marginales, que, bueno, los podemos emplear en muchos menos sitios y con muchas más restricciones, ¿no? Finalmente, si los suelos que no cumplen ni siquiera los criterios de marginal, los llamamos suelos inadecuados. Y generalmente no los podemos emplear en ninguna parte del terraplén de carreteras. De un terraplén de carreteras. Aquí tienen ustedes, pues para cada una de las partes de un terraplén, pues los criterios para la, para la ejecución, los criterios de los materiales, de los requisitos que tienen que tener los materiales para poder ser empleados en cada una de las partes. Bueno, después, una vez elegimos el tipo de suelo que vamos a emplear en el relleno, tenemos que elegir los equipos y el procedimiento de compactación. Aquí tenemos pues, una tabla del manual de geotecnia de la Navy americana, de la Marina americana, que indica los requisitos de compactación para distintos tipos de relleno. ¿De acuerdo? No vamos a entrar aquí, tienen la tabla, por favor, revísenla si algún día la necesitan, que lo pueden ver. Y ahí pueden ver, por un lado, los requisitos de compactación y por otro lado, los equipos aconsejables y los métodos de compactación para cada tipo de suelo y para cada tipo de requisito que puedan ustedes tener. ¿De acuerdo? Es una tabla que está bastante bien y que da pues, una visión bastante amplia de las posibilidades de compactación. ¿Vale? Bueno, en general, las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir pues, un compactador o una compactación adecuada a un suelo concreto, pues tienen que ver con el compactador. Tenemos que definir qué tipo de compactador vamos a emplear, qué peso tiene que tener, qué tamaño, si vibra o no vibra y qué frecuencia de vibración tiene y cuál es el rango de frecuencias conveniente para ese suelo, ¿no? Y en cuanto al suelo, pues tendremos que definir su densidad y humedad iniciales, la granulometría y forma de las partículas. Y a partir de ahí tenemos que definir el procedimiento constructivo. Y ese procedimiento se define diciendo pues, cuántas veces tiene que pasar el compactador por encima de una tongada. De esa manera también regulamos la energía que le estamos transmitiendo al suelo. El espesor de esa tongada, que tiene que estar limitado. Pensemos que estos compactadores afectan a una determinada profundidad. Por encima de 30, 40 centímetros, prácticamente el suelo, muchos de ellos no se enteran. Tiene que ser un compactador muy grande para que pueda compactar capas más profundas de eso, ¿no? También la frecuencia de vibración y la velocidad de paso del compactador. Eso se hace pues, mediante pruebas y mediante ensayos de esas pruebas que vamos realizando, ¿no? Los distintos compactadores que nos podemos encontrar, pues fundamentalmente son de algunos de estos tipos. Este es lo que se conoce como un compactador de pata de cabra y lo que tiene son una serie de puntas que penetran en el terreno y que transmiten una alta presión al suelo. Viene muy bien para romper una estructura de suelo que se encuentra muy cerrada y que no nos permite romperla bien para compactarla y cerrarla bien. Fundamentalmente va muy bien en suelos más bien arcillosos, tirando arcillosos, y fundamentalmente trabaja eso, introduciendo una fuerte presión en el terreno. Puede tener vibración o no. El compactador de neumáticos nos vale para dar una última compactación y dejar una capa bastante medianamente lisa y bastante bien compactada, pues mediante unos neumáticos que aplican sobre el terreno. Y después tenemos los compactadores de rodillo liso, que pueden ser más o menos pesados y que, bueno, por supuesto tienen unas frecuencias grandes de vibración y de energías de compactación. Después, además de estos compactadores más pesados, pues tenemos compactadores ligeros. Hay que tener en cuenta una cosa, estos compactadores ligeros, es decir, la profundidad a la que un compactador afecta al terreno es función directa de la energía que transmite. Así pues, un compactador ligero de este estilo afecta muy pocos centímetros
de capa de terreno. Esto no podemos emplearlo para compactar una capa de 20 centímetros, por así decirlo, ni siquiera de 10 casi, de 10 a duras penas. Estas desde luego, y desde luego las bandejas estas vibrantes sirven solamente prácticamente para el primer centímetro, 2-3 centímetros, no más. Hay que tener en cuenta eso. O sea, el que veamos la superficie compactada no significa que hayamos compactado en una gran profundidad el suelo, el suelo que somos capaces de compactar, el espesor, la T tongada que somos capaces de compactar depende del peso y las características del compactador. Compactadores pequeños no son capaces de compactar capas grandes. Bueno, con eso vamos haciendo la compactación y una de las cosas fundamentales en la compactación es controlar el producto terminado. Fundamentalmente se controla de dos maneras. Generalmente mirando el producto terminado, esto es midiendo cómo están las capas de compactación o bien a partir de especificaciones de compactación muy estrictas. Lo que he dicho, el espesor de tongada es exactamente de esto, el tipo de suelo es exactamente así, la humedad que contiene el suelo es exactamente así, tiene que pasar tantas veces a esta velocidad y tal. Generalmente, aunque esas especificaciones se den, además suele realizarse un análisis de producto terminado, un control por producto terminado. Entonces, ¿qué solemos exigirle a una capa compactada? Pues de entrada solemos exigirle un cierto porcentaje de compactación. Esto es, nosotros habremos hecho el ensayo Proctor, el normal o el modificado. Generalmente, en la actualidad, casi siempre el modificado. Y habremos obtenido la densidad máxima de este ensayo Proctor. Entonces, iremos al campo y mediremos la densidad que tenemos en campo, que realmente tenemos en el terreno. Y entonces, lo que se trata de obtener es un determinado porcentaje de la compactación máxima que teóricamente somos capaces de obtener con el Proctor que tengamos de referencia. Entonces, nada, es la densidad que tengamos en el campo dividido por la densidad máxima, siempre estamos hablando de densidad seca, y este es el porcentaje que obtenemos. Entonces, dependiendo de la capa, dependiendo de dónde se encuentre, pues exigiremos con porcentajes de compactación pues que irán entre el 95 y el 98% de la compactación del Proctor modificado. ¿Cómo se lleva a cabo esta medida en campo de la densidad? Pues hay varios sistemas. Fundamentalmente hay una medida de densidad por el método de la arena, que consiste en abrir un agujero, meter toda la tierra y pesarla, y después rellenar el agujero con arena, lo cual nos da una medida de su volumen. Entonces, pues claramente de esa manera obtenemos la densidad. Y en la actualidad la forma más rápida y eficiente de hacerla es midiéndolo con densímetro nuclear. Es un emisor de protones, pues que de alguna manera, bueno, que capta y que atraviesa un estrato del suelo, se introduce un emisor, que es un pincho que se introduce en el terreno, emite protones que atraviesan la capa de suelo, son captados por el propio aparato y con eso pues, nos da la densidad. ¿Vale? Es muy rápida, muy rápida y es bastante preciso y fiable. Adicionalmente, además de esto, podemos emplear placas de carga. Vimos las placas de carga para cimentaciones, pues igual que las que hacemos para cimentaciones, las podemos hacer también para comprobar la compactación y ver que en efecto el producto terminado funciona y es como tiene que ser. Y ahí también, sobre todo cuando empleamos capas con materiales más o menos gruesos, todo uno de cantera y cosas de ese estilo. Otro ensayo que también se suele emplear bastante y que funciona razonablemente bien pues para este tipo de materiales donde es difícil realizar los ensayos Proctor y es difícil determinar las densidades y realmente no funcionan bien las placas de carga porque tenemos materiales muy gruesos pues que de alguna forma distorsionan el ensayo. A veces empleamos también el ensayo de la huella. El ensayo de la huella es tan sencillo como hacer pasar un camión cargado con una carga determinada y ver la huella que deja. Si esa huella es inferior a un determinado valor, pues que está bien compactada. Si es superior a un determinado valor, pues señal de que está mal compactada. En fin, esto es una visión muy rápida de cómo se lleva a cabo pues, un relleno de tierras mediante compactación. Otro sistema de los que vamos a ver es el sistema de precarga. En el sistema de precarga lo que hacemos es anticipamos los asientos antes de construir nuestro edificio. Vamos a ver antes un poco cuál es el objetivo. Tenemos un terreno que está poco consolidado, digámoslo así. Entonces, antes de introducir el edificio o la estructura que queramos apoyar sobre este terreno, pues lo que podemos hacer es
ejecutamos una carga encima. Un terraplén, por ejemplo, que podemos introducir esa carga con un terraplén. Ese terraplén produce toda una cubeta de asientos. Posteriormente podemos retirar el terraplén, con lo cual el terreno rebotará. Subirá hacia arriba, pero ya no subirá, no recuperará todo lo que tenía hasta entonces, sino que recuperará un poquito, porque recuerden que la pendiente de la curva de recompresión es inferior, muy inferior de hecho, a la pendiente de la curva de compresión noval. Ahora repasaremos ese concepto. Entonces, si posteriormente colocamos la estructura que queremos colocar encima, lo que asentará esa estructura no será todo este valor que asentó el terraplén, sino simplemente esa recompresión. ¿Vale? Entonces, el asiento que habremos provocado es muy inferior porque habremos realizado una carga previa, una precarga, que es lo que significa realmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde un punto de vista teórico? Desde el punto de vista de la compresibilidad, si tenemos un terreno que se encuentra en esta situación, se encuentra normalmente consolidado, para una presión sigma sub 0 está de aquí, y queremos cargarlo pues con un incremento de presión, este de aquí, un incremento de presión de sigma prima, pues si lo cargamos de inicio, pues veremos que asentará según esta curva de compresión noval, y llega a alcanzar el punto 2, y tendrá un asiento que será proporcional a esta disminución del índice de huecos. Sin embargo, si después descargamos esa precarga o esa carga que le hemos colocado, este incremento de sigma prima, lo quitamos, lo retiramos, pues volvemos a la presión anterior, pero ya no volvemos por esta curva de compresión noval, sino que volvemos por esta curva de recompresión o de entumecimiento. Y si después, ya con la estructura definitiva, de alguna manera queremos volver a cargar, volvemos a cargar, pues ya alcanzaremos este punto 2, esta presión de 2, pero con un asiento que será proporcional a este descenso del índice de huecos. Eso en cuanto a la compresibilidad. Pero es que también mejoramos la resistencia. Si nosotros tenemos este estado de presiones en un momento determinado y producimos, bueno, y vemos en qué momento se rompe, pues podemos alcanzar este círculo de Mohr máximo, que de alguna manera pues, es lo que nos limita la resistencia del terreno. Si realizamos una precarga, incrementamos la presión en el terreno, y lo dejamos consolidar de forma que se alcance esa presión, pues entonces, si nos encontramos en esta situación, si ahora incrementamos la carga hasta conseguir romper el terreno, pues vemos que tenemos una resistencia bastante superior del terreno, ¿no? Bueno, estos son fundamentalmente las bases teóricas en las que se basa la precarga. Reducimos la compresibilidad y aumentamos la resistencia del terreno. Y eso lo hacemos haciendo que el terreno expulse el agua de su interior. Aquí estamos ya no en un proceso de compactación, sino en un proceso de consolidación, que se produce simplemente por lo que es la expulsión de agua del interior de los poros del suelo. Entonces, claro, para que se dé ese proceso de consolidación, lo que tiene que pasar es que el agua salga del sistema. Entonces, si realizamos una precarga, pues el agua que esté en cualquier punto, pues tiene que acabar saliendo hacia un contorno drenante, hacia un punto donde el agua ya pueda salir del sistema. ¿No? Los contornos drenantes, el agua tiene que... Entonces, el agua tiene que recorrer un camino que en su punto máximo, pues desde este punto hasta aquí, tiene que recorrer todo este camino. O bien todo este camino para salir del sistema. Y entonces el tiempo que va a tardar en recorrerlo es proporcional a esa distancia. Sin embargo, esto podemos aliviarlo colocando una serie de drenes verticales. Si colocamos una serie de drenes verticales, el agua tiene mucha menos distancia que recorrer hasta el punto en el cual encuentra un contorno drenante. Entonces, a través de los drenes, el agua se evacúa y sale hacia las capas drenantes de forma mucho más directa y por tanto mucho más rápida, con lo cual reducimos y mucho los tiempos de precarga, ¿vale? Bueno, hemos visto pues más o menos cuál es el concepto de la precarga, hemos visto también la necesidad
que solemos tener siempre de acelerar el proceso, porque un proceso que dejemos naturalmente, en el momento que esta capa tenga unos cuantos metros de espesor, que es lo normal, pues el tiempo necesario para conseguir la consolidación que deseamos pueden ser perfectamente varios cientos de años. Y claro, con unos drenes podemos reducirlo a pocos meses. ¿Vale? Hay más formas de llenar. Bueno, unas recomendaciones básicas de esto es de entrada, pues intentar ejecutar la capa drenante superior. Hay que hacerla bien pues, para que el agua se evacúe de forma rápida y directa. Es conveniente ocultar y controlar la precarga, porque nosotros podemos tener una idea teórica del tiempo que vamos a necesitar para bajarlo, pero eso tenemos que comprobarlo en campo. No podemos fallar en eso. Entonces, en campo hay que ir controlando los asientos que vamos generando, si las presiones intersticiales internas se van disipando, etcétera, etcétera. Es muy importante controlar bien la precarga mediante una correcta auscultación. Bueno, una precarga tiene una configuración típica con estos elementos. Lo que hemos dicho, la capa drenante arriba, que sirve pues, para evacuar el agua, el relleno o la forma de transmisión de carga que estimemos conveniente. A veces colocamos una sobrecarga, esto es una carga superior a la que vamos a colocar al final. Eso nos vale para acelerar los asientos, conseguir un poquito más de resistencia final y nos vale también pues, para reducir la consolidación secundaria que se produce cuando finaliza la consolidación primaria. Y bueno, y por último, el último elemento, lo hemos comentado también, son los drenes verticales, porque contribuyen a acelerar todo el proceso. Hemos visto que lo más habitual de la sobrecarga es emplear un relleno, pero a veces también empleamos, cuando no podemos emplear rellenos por cualquier motivo, a veces empleamos también pues, el vacío, lo que es la propia presión atmosférica. Y eso lo conseguimos pues, constituyendo una capa drenante totalmente impermeabilizada por arriba. Y cuando una vez la tenemos totalmente impermeabilizada, introducimos una bomba de vacío y ese vacío genera una diferencia de presión, de forma que la presión atmosférica es la que empuja el terreno hacia abajo. Claro, con eso podemos conseguir presiones sobre el terreno como mucho del orden de la presión atmosférica, que es, como sabemos bien, 10 toneladas por metro cuadrado, del orden de un bar, y dependiendo de la zona. En Bogotá es menos, por el hecho de que estamos a bastante altura. ¿Vale? Y de esa manera pues conseguimos esa consolidación. Es un sistema interesante. Debo decir que no se emplea muchísimo, más o menos se emplea unas 20 o 100 veces más el sistema de precarga con relleno que cualquier que se emplea en casos un tanto especiales. Pero existe y es conveniente también que lo conozcan. Bueno, vamos a repasar un poquito las fases de ejecución. Primero es la ejecución de la capa drenante, que puede parecer una cosa sencilla de hacer, pero es que muchas veces el suelo que tenemos que precargar tiene esta pinta. En este caso en concreto, pues haciendo una primera inspección, se me ocurrió adentrarme un poquito en el terreno y me tuvieron que sacar porque me puse con el barro hasta de las rodillas y no podía sacarlo. O sea que cuando tenemos que hacer una precarga muchas veces lo hacemos sobre terrenos que no son casi ni suelo, son prácticamente poco más que un líquido. Entonces, bueno, hay que hacerlo con cuidado y hay que ir poco a poco primero colocando una capa drenante. Esa capa drenante pues se puede ejecutar pues colocando geotextiles y colocando después un camino que nos permita que después las máquinas puedan circular por encima y que después podamos irlo extendiendo. Esa capa drenante, pues en el caso de que sea muy grande, es conveniente que tenga una serie de tubos que faciliten también el drenaje. No siempre es necesario, pero en los casos que tengamos grandes dimensiones, pues conviene asegurar que el drenaje está garantizado. Conviene también colocar una capa de geotextil abajo para que el terreno que tenemos inferior, que queremos mejorar, no vaya a contaminar el suelo, el suelo que colocamos en la capa delante, que es un suelo granular. En el momento que esto se comatara de finos, dejaría de ser granular y perderíamos esa capacidad drenante. Bueno, y después posteriormente pues vamos colocando una capa granular encima que nos acaba proporcionando pues toda una capa drenante. ¿De acuerdo? La capa drenante pues tiene que ser tal que permita la circulación del tráfico por arriba. Recordemos que estamos tratando generalmente con terrenos muy blandos. Entonces, bueno, la capa drenante puede ser de este estilo, granular, y existen también otros sistemas que son con capas no granulares y que recogen el agua de los drenes y lo trasladan a través de
estos sistemas con plásticos y con geotextiles, pues lo trasladan fuera del terreno. Una vez ejecutada la capa drenante, si hay que ejecutar drenes, ejecutamos drenes. Y hay varios sistemas para la ejecución de drenes. Pueden ser drenes de arena, que son los más antiguos, los que se ejecutaban originalmente, y que consistían en la hinca de un tubo cerrado o abierto en el terreno mediante maza, y posteriormente pues, relleno con arena, mientras retirábamos el tubo y finalmente nos quedaba un dren vertical aquí. Debo decir que estos sistemas no son muy recomendables porque el hecho de la hinca y la colocación alteraba mucho el terreno alrededor del dren y esa alteración producía que esto se impermeabilizara, que es exactamente lo contrario a lo que queremos. Con lo cual, estos muchas veces fracasaban en su intento precisamente porque no conseguían realmente mejorar el drenaje tal y como se pretendía, ¿no? Bueno, hay distintas formas de ejecución, también con perforaciones, con hélice, con lanzas de agua, etcétera, etcétera, etcétera. En la actualidad, de todas formas, estos, aunque se suelen emplear, de hecho, veremos después un vídeo en el cual vemos esto, pero en la actualidad casi siempre, en precargas normales, se suelen emplear drenes verticales prefabricados, lo que también llamamos drenes mecha, que se introducen como una máquina que es una especie de gigantesca máquina de coser, como esta que aquí ven, con un mástil, que va introduciendo un dren pues, que consiste en un trozo de plástico envuelto en un geotextil, y que los va hincando a gran velocidad. El dren que va en una banda viene por aquí, se introduce por el mandril y llega hasta la parte inferior. Entonces la máquina hinca el mandril hasta la profundidad adecuada, después extrae el mandril dejando el dren dentro, lo corta, le coloca una zapatilla inferior y volvemos otra vez a repetir el proceso. Aquí tienen un esquema de cómo funciona el proceso. Tenemos aquí el mandril, tenemos una pequeña placa de anclaje que colocamos en el fondo, la máquina inyecta, o inserta el dren, cuando haya alcanzado profundidad retira el mandril, el dren queda aquí sujeto por esta placa de anclaje, cuando el mandril sale del todo se corta directamente la banda que queda en el exterior, se vuelve a colocar otra placa de anclaje y pasamos al siguiente punto y tal, y así funciona pues, prácticamente como una máquina de coser. Funciona como una máquina de coser. Aquí vemos el rollo que en este momento estamos hincando de dren mecha y aquí vemos la placa de anclaje que solemos colocar en la punta. Y vemos aquí en qué consiste ese dren mecha. Consiste en una banda que tiene un núcleo de plástico con ganaduras para permitir que el agua circule por ahí, envuelto en un geotextil, ¿vale? Y con esto pues vamos como sembrando esta especie de campo de lechugas. Cada uno de ellos tiene un dren mecha. Bueno, después de instalados los drenes verticales, viene el relleno de tierras. Ahí es muy importante programar bien la obra, saber qué volumen de movimiento de tierras tenemos que realizar y cuál es el orden de ejecución. Dentro de todo este proceso hay que contar también con que, claro, sobre todo al principio, antes de que el suelo consolide, el terreno tiene poca resistencia. Entonces, si colocamos más tierra de forma muy rápida de la que debemos, pues puede producirse algún tipo de deslizamiento de suelo. Por ejemplo, en este caso en concreto, que es para un relleno rápido, que hagamos un relleno rápido de 13 metros, pues tendríamos, si lo hiciéramos de forma inmediata, pues coeficiente de seguridad de 0,85, quiere decir, se nos caerían los terraplenes, ¿no? Sin embargo, si lo hacemos en dos fases, primera, una de 0 a 7 metros, entonces en un primer momento esto tendría una resistencia inicial baja, pero tendríamos suficiente para resistir esa altura de terraplén de 7 metros con un coeficiente de seguridad, como ven, de 1,17, soportaría. Esperaríamos a que el terreno consolidara y, por tanto, ganara resistencia y posteriormente colocaríamos los últimos 6 metros, pasaríamos a los 13 finales, pero ya con el terreno con una resistencia, el coeficiente de seguridad que tendríamos en ese momento sería prácticamente de 1,26, ya es un coeficiente de seguridad aceptable. ¿Vale? Entonces es muy importante esa programación del movimiento de tierras y del relleno, cómo lo vamos a ir haciendo.
Entonces, de esa manera, pues se trata de optimizar la forma en la cual se rellenan las tierras y el orden de ejecución. Como para ir pudiendo asegurar que realmente estamos consiguiendo los objetivos adecuados, que el terreno está asentando a la velocidad que deseamos, que estamos alcanzando los asientos, que si estos se estabilizan o no se estabilizan, es muy importante llevar a cabo una auscultación, un monitoreo de los asientos que vamos obteniendo. Eso se hace de varias maneras, se hace con placas profundas de asientos, se hace con piezómetros situados de media profundidad donde vemos la disipación de las presiones intersticiales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con una buena programación se puede optimizar tanto el volumen de tierras que estamos empleando como la velocidad a la cual lo estamos colocando. Por ejemplo, en este caso que ven aquí, que es para unos depósitos de la empresa francesa Total en el puerto de Valencia, pues empleamos un volumen de tierras determinado en el cual que íbamos moviendo de cubeto a cubeto, es más, ni siquiera de cubeto a cubeto, sino de zona de cubeto a zona de cubeto, con lo cual íbamos consiguiendo la consolidación, de forma que prácticamente las máquinas no paraban en ningún momento de mover la tierra de un punto a otro y cuando ya se desplazaban de un cubeto al siguiente, ese cubeto estaba prácticamente ya consolidado, ¿no? Conseguimos optimizar muy bien los procesos de ejecución. Y al final, pues, tuvimos pues, una planta de productos petrolíferos con grandes con tanques de grandes dimensiones, algunos de ellos, este de aquí de 45 metros de diámetro, casi una plaza de toros, que con unas alturas de más de 15 metros de altura de tanques de aceite, llenos de aceite o de petróleo, y que, bueno, soportaron perfectamente las cargas y no han tenido ningún problema en todos los años desde su ejecución, hace ya más de 25 años. Bien, esto en cuanto a precarga. Para completar esta parte del tema, les recomiendo que vean un vídeo que les he anexado y que cuenta un poco todas las bases teóricas de la precarga aplicadas a una obra muy singular que es el aeropuerto de Kansai en Japón, donde fue necesaria y donde se empleó pues, una parte importante de estas técnicas que acabamos de ver y bueno, creo que pues entretenido por un lado e ilustrativo por otro. Entonces les recomiendo ahora que este vídeo lo paren un momentito, vean el vídeo siguiente y después vuelvan aquí a esta diapositiva que es la diapositiva 46. Bien, suponiendo que hayan hecho esto, volvemos a retomar el tema donde estábamos. Habíamos cerrado el tema de precarga y vamos a ver la siguiente técnica, que son técnicas de vibración profunda. El concepto es que lo que buscamos es realizar una vibración profunda en suelos, fundamentalmente suelos arenosos sueltos. ¿Para qué queremos hacer esa vibración profunda? Sabemos que la vibración sobre un suelo arenoso produce una compactación del terreno, ¿vale? Es una técnica que creó en 1936 un ingeniero alemán, Johann Keller, y que se generalizó en los 60, pues abriendo el paso de más otras técnicas que aportaban grava, creando una columna, ¿no? Como la introducción al vibrodesplazamiento. La técnica se basa en la introducción de un vibrador, esto es un gigantesco vibrador que se introduce en el terreno a profundidad y a la profundidad a la cual deseamos llevar a cabo la vibración, pues lo hacemos vibrar, ¿vale? Hay distintos sistemas. El que acabamos de ver, el más básico, es la vibrocompactación, que vale en terrenos con muy pocos finos. Es un proceso húmedo, quiere decir, el vibrador se introduce en el terreno fundamentalmente con una lanza de agua que le va abriendo paso hacia abajo, ¿no? Y no hay adición de material, o como mucho se echa arena pues, para completar el hueco del propio compactador, pero nada más. Después, sin embargo, si añadimos material y vamos generando una columna, pues tenemos la vibrosustitución o el vibrodesplazamiento, que eso ya es aplicable no solamente en terrenos arenosos, sino también en terrenos cohesivos o granulares con finos, y es un proceso en el cual adicionamos grava. La diferencia entre vibrosustitución y vibrodesplazamiento está en que la primera es un proceso húmedo, en el cual el vibrador se introduce con agua y después también aplica agua a veces para llevar a cabo esa compactación y adicionar la grava, mientras que el vibrodesplazamiento es un proceso seco, en el cual el vibrador se introduce por inca, por vibración, pero no introduce agua en el terreno. Ya veremos después que eso es importante. Bueno, el elemento básico de todo esto es el vibrador, que tiene que tener una masa con una excéntrica y un cierto rango de frecuencias y de amplitudes.
y una potencia determinada pues, para poder aplicar. Bueno, con estos vibradores se alcanzan profundidades de hasta 15 metros y yo diría que en algunos casos hasta 20, 30, incluso 40. Las más habituales son más o menos hasta 15 metros. Realmente el vibrador hasta donde alcance a bajar y podemos bajarlo casi hasta la profundidad que deseemos, ¿no? Con él se consigue vibrar unos 200 o 500 metros de columna vibrada al día. ¿Cómo funciona esto? Pues funciona con un principio básico, que es un principio de densificación por reordenación de partículas. Al vibrar, las partículas que anteriormente estaban en una situación un tanto más inestable bajan a buscar una situación más estable. Y con eso se reducen reducciones del volumen tratado de entre el 5 y el 15%. ¿Vale? Este es el sistema, con el vibrador vamos bajando, abriéndolo con grava, le vamos echando un poquito de arena pues, para rellenar el hueco que vamos generando, y va vibrando esa arena y va compactando pues, toda esa columna alrededor del hueco de vibración que hemos generado. Aquí tenemos pues, alguna imagen de esto que acabamos de ver. Vemos que varios vibradores que están a cierta profundidad y que están llevando a cabo esa compactación y que, bueno, con una pala excavadora pues que les va suministrando arena conforme la van necesitando. El otro sistema que teníamos era la vibrosustitución. Consiste en lo mismo que hemos visto antes, solamente que además vamos sustituyendo el terreno. En lugar de con arena, le vamos introduciendo grava y acabamos formando una columna de grava en el terreno. Por eso, muchas veces, no sé si lo habrán oído, pero si alguna vez se relacionan con esto, verán que hablamos de vibrosustitución o columnas de grava, lo que es la formación de columnas de grava. El principio básico es similar, bajamos el vibrador y después, una vez hayamos alcanzado la profundidad que deseamos, pues empezamos a echar grava. Y el propio vibrador va bajando la grava, la va compactando, la va haciendo y va formando esa columna. Y va formando esa columna para acabar formando pues, la columna que hemos visto. ¿De acuerdo? Y eso es lo que llamamos vibrosustitución. Esas columnas de grava se pueden hacer así con vibrosustitución y como hemos visto aquí, pues con una adición importante de agua, que debo decir que tiene el problema de que debilita el terreno más allá de lo que es la propia columna, con lo cual pues lo que mejora por un lado en parte lo empeora por otro. Y después tenemos lo que es el vibrodesplazamiento. Y aquí tenemos algunos de los sistemas habituales de vibrodesplazamiento. Consisten en bajar una intubación, bien mediante Inca, bien como sea, hasta un punto determinado, y a partir de ahí ir introduciendo grava que vamos compactando, bien mediante compactación, mediante golpeo, bien mediante vibración, como hemos visto antes, ¿no? Y así pues vamos haciéndolo. Estos son los sistemas que llamamos los dry bottom feed. Con esto conseguimos columnas de grava del orden de 50-80 centímetros de diámetro y tienen la gran ventaja de que no hemos tenido que inyectar agua en el terreno. Y más, incluso durante el proceso de compactación y de introducción en el terreno, pues de alguna manera también hemos producido una cierta compactación hacia los lados, ¿no? Bueno, en cualquier caso, al final tenemos columnas de grava, sea por vibrosustitución, sea por vibrodesplazamiento, y tenemos una serie de conjuntos de gravas que es conveniente recoger con una especie de encepado superior, también ejecutado con grava, que recoja todas las cabezas de las columnas entre sí y que de alguna manera pues, le dé una continuidad a todo el conjunto. ¿Vale? La forma de disponer en planta suele ser mediante una distribución más o menos en superficie. De todas formas, a veces cuando tenemos cimentaciones concentradas, zapatas o pequeñas losas, pues en algunas ocasiones lo que hacemos es concentramos las columnas en las zonas donde tenemos los apoyos. Pero no es habitual, ¿eh? Lo que es habitual es hacer un reparto más o menos, una distribución uniforme. Cuando empleamos estas técnicas, el terreno suele ser un terreno deficiente y no solemos fiarnos de estas actuaciones como puntuales. Bueno, ¿qué efectividad esperamos de cada una de estas técnicas dependiendo del tipo de terreno? Pues bueno, por ejemplo, la vibrocompactación funciona razonablemente bien en arenas,
normalito en arcillas, en arenas limosas, mal en limos, directamente no se puede aplicar en arcillas y, por ejemplo, en desechos mineros, pues funciona más o menos bien si son granulares, y en rellenos vertidos, pues depende de la naturaleza. Es decir, una naturaleza granular funciona bien, si no, no. ¿Vale? En basura directamente no son aplicables. Esto hablamos de la biocompactación, ¿vale? Otros criterios de aplicabilidad, pues tenemos, por ejemplo, la fórmula de Brown, que nos dice que esto es aplicable si este valor de S pues, se encuentra entre 40 y 50. O esta formulación o este postulado de Mitchell del año 83, que nos dice que la biocompactación es aplicable dentro de estos rangos de granulometría del terreno, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene frente a otras técnicas? Pues es un poquito más cara que la compactación dinámica del orden, que es un tipo de tratamiento que veremos ahora enseguida, y un 500% más cara que los explosivos. Los explosivos es lo más barato, lo que pasa es que los podemos emplear muy pocas veces por razones que ustedes todos podrán imaginar, ¿no? Pero en cualquier caso nos proporciona un tratamiento mucho más homogéneo y mucho más controlado que los otros. Y eso es así porque la compactación que introducimos está como mucho más centrada, mucho más localizada que, por ejemplo, en el caso de compactación dinámica y, por supuesto, que en el caso de explosivos. Aquí vemos las distancias a las cuales afecta, por ejemplo, la biocompactación y las velocidades de partículas que se generan, ¿no? Y vemos pues, que, hombre, más allá de 20-30 metros la biocompactación apenas afecta y que las velocidades de partícula máxima que se alcanzan, esto es, las vibraciones que introducimos en el terreno colindante, pues son relativamente reducidas, mientras que con la compactación dinámica pues afectamos hasta más de 100 metros de distancia y con unas vibraciones en el terreno pues muy superiores. Entonces, cuando tenemos edificaciones cerca o construcciones cerca que pueden verse afectadas, pues bueno, es otro criterio a favor de emplear la biocompactación en lugar pues, de otras técnicas. En cuanto a vibrosustitución y vibrodesplazamiento, pues aquí tenemos su aplicabilidad. Vemos que son aplicables prácticamente en cualquier tipo de terreno, excepto en basuras. Aquí tenemos otro criterio en el cual vemos también, dependiendo de las granulometrías, pues los distintos tipos de terreno a los cuales son aplicables, las distintas granulometrías a las cuales son aplicables las distintas técnicas que acabamos de ver. Vamos a ver otro ejemplo de vibrosustitución, más precarga. Volvemos otra vez a la planta de almacenamiento de productos petroleros electoral. Si se recuerdan, la planta es esta, y esta planta consta de 4 cubetos, perdón. Cubeto 1, cubeto 2, cubeto 3 y cubeto 4. Los cubetos 2, 3 y 4 se encontraban en un suelo limoso arcilloso, rellenos, vamos, todo ello rellenos del puerto. Todo esto es terreno ganado al mar y está hecho con rellenos. Pero en este caso estaba hecho con rellenos arcillosos y limosos. Sin embargo, el cubeto 1, este de aquí, estaba sobre un material granular bastante distinto y mucho más heterogéneo. Este debió ser la primera zona que se rellenó y en un momento en los cuales no había un criterio claro para, para la elección del tipo de rellenos que se permitían meter en el puerto. Entonces, les digo que cuando estuvimos haciendo ahí las primeras excavaciones, llegamos a encontrar barcas antiguas, rotas por supuesto, a 2 metros, 12 metros de profundidad, incluso lavadoras y frigoríficos. Ahí se permitió verter prácticamente todo. Entonces, ahí no nos atrevimos en su día a hacer precarga y decidimos hacer un tratamiento más enérgico y decidimos emplear aquí columnas de grava. Como digo aquí, en el cubeto 1 se emplearon columnas de grava, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos en el cubeto 1 la situación general de la obra un poco en los inicios. Vemos en los inicios que aquí todavía esto está por rellenar y colocar la capa drenante. En el cubeto 2 vemos que se está colocando la capa drenante. Aquí tenemos este terraplén curioso, que fue un terraplén de prueba que empleamos para ver qué tal se comportaba realmente el suelo mediante una prueba frente a precarga, ¿vale? Y en este cubeto de aquí, en esta zona de aquí, que corresponde al cubeto 1, ven estas máquinas que lo que están haciendo es llevar a cabo la vibrosustitución. Viéndolas un poquito más de cerca, vemos que son vibradores que están realizando columnas de grava.
Entonces, el tratamiento que se previó dentro de este cubeto 1, ese tratamiento mediante columnas de grava, pues preveía que de no haber empleado ningún tipo de tratamiento, pues los tanques asentarían entre 30 y 52 centímetros aproximadamente, cuando teníamos un asiento admisible máximo del orden de 30 centímetros en los tanques. Era lo máximo que nos permitían que tuvieran, ¿no? Son tanques de 33 metros de diámetro. El diámetro del tratamiento se extendió más allá de lo que son los tanques, aproximadamente, como ven aquí, unos 3 metros por fuera. Se hizo no solamente el tratamiento del propio tanque, sino una cierta corona alrededor. Y la profundidad del tratamiento alcanzaba 17,5 metros, que era el espesor de los rellenos que teníamos. Calculamos que necesitamos estas reducciones de asiento necesarias, esto es, el valor que tenía que tener el asiento sin tratar, dividido por el asiento después del tratamiento, pues oscilaba entre 1,56 y 2,43 dependiendo del tanque que se trataba. Y esto nos daba lugar, pues, a unas separaciones entre columnas de 2,4 en los tanques 11 y 12 y de 2,1 en los tanques 13 y 14, pues que estaban con un terreno peor. Había una cierta variación del terreno, como se pueden imaginar. Bueno, pues esto fue lo que hicimos. Aplicamos estas densidades de tratamiento de columna de grava y una vez finalizados, pues realizamos los tanques sobre esos encepados que hemos visto antes que hacíamos. Y una vez hechos los tanques ejecutados, se hicieron las pruebas de agua. Antes de llenar un tanque con petróleo, o con gasoil o con gasolina, lo primero que se hace es hacer una prueba de carga con agua para comprobar el asiento, el comportamiento general del terreno bajo el tanque, para comprobar su cimiento. Entonces, se hacen pruebas de agua, el agua pesa más que la gasolina, aproximadamente un 10% más, con lo cual, pues bueno, se tiene una buena prueba de carga de su funcionamiento final. Durante las pruebas de carga con agua se midieron asientos máximos de entre 10 y 35 centímetros, ¿vale? Bueno, y estas eran las previsiones, bueno, estas eran las previsiones que teníamos del asiento sin columna en el tanque 12 y del asiento con columna, y esto fue las que se alcanzaron del asiento con columna. Perdón. La relación entre asiento sin tratado y asiento tratado, pues esto era lo que teníamos, vamos, esto fue lo que obtuvimos realmente, conforme íbamos aumentando la carga, y esto es lo que preveíamos según el proyecto. O sea, el terreno asentó un poquito más de lo que habíamos previsto en el tanque 12. Y asentó quizás demasiado más de lo que preveíamos en el tanque 13. Nosotros preveíamos que la relación de asiento, entre asiento sin tratar y el asiento tratado, hubiera sido del orden de 2,38. Y sin embargo, obtuvimos valores que no llegaban ni al 1,5. O sea, tuvimos un asiento bastante superior al que habíamos previsto en un principio. Aún así todo, por supuesto, esto lo habíamos hecho del lado de la seguridad, y el problema, además, lo que son las propias pruebas de agua nos sirven un poco como precarga, con lo cual después, cuando se cargaron de petróleo, el terreno estaba ligeramente precargado y esa precarga hizo que el asiento fuera incluso menor que el que habíamos obtenido durante las pruebas de carga con agua, ¿no? Y funcionó pues, razonablemente bien, y de hecho hasta hoy pues, no ha habido el menor problema con ellos. Lo único que ocurre, pues bueno, que no nos funcionó tal y como habíamos previsto nosotros en nuestro proyecto y en nuestros cálculos. Por eso digo que hay que ser prudente en estas ocasiones. En estas circunstancias, con este tipo de tratamiento hay que ser muy prudente, hay que controlarlas bien y hay que dejarse márgenes de seguridad. ¿Por qué falló esto? ¿Por qué no tuvimos los asientos que esperábamos? Pues quiero pensar que por la alteración que producía la inyección con agua de las columnas del vibrador. Esa inyección, por un lado, mejoraba el terreno, no mejoraba el terreno, por un lado, permitía perforar, la introducción de grava pues mejoraba mucho el terreno y tal, pero por otro lado, ese proceso de extracción producía un cierto reblandecimiento en el aura externa de la columna de grava. Yo creo que eso fue un poco lo que provocó que los asientos fueran superiores a los previstos. Como ya digo, de todas formas funcionó razonablemente, y entre otras cosas funcionó razonablemente pues, por las propias pruebas de carga con agua, que también constituyeron una cierta precarga del terreno. Bueno, otro de los métodos de
de mejora de suelos es la compactación dinámica de la que antes hemos apuntado. Les he comentado una compactación dinámica sin explicarles lo que era. Bueno, porque explicas ahora. La compactación dinámica, como verán aquí, no tiene mucho misterio. Consiste en subir un peso de grandes dimensiones y gran peso a una determinada altura y dejarlo caer. Esa caída, esa energía brutal que golpea contra el suelo, pues produce una onda que compacta el terreno. Y lo compacta hasta una profundidad importante y consigue pues una mejora notable del comportamiento, se consigue una reducción notable del volumen, ¿vale? Generalmente es un tipo de tratamiento que viene bien para grandes áreas porque es un tratamiento relativamente barato. Se consigue en profundidades pues, que depende, bueno, de unas determinadas, vamos, de un coeficiente alfa del tipo de terreno, pero depende también del peso de la masa y sobre todo, y también de la altura de caída de la masa. De alguna forma depende de la energía que transmitimos. Hay un cierto coeficiente reductor y con eso pues obtenemos la profundidad prevista del tratamiento. Se inducen asientos entre el 5 y el 30%, el rango más habitual está entre el 5 y el 15%, y se suelen emplear energías específicas que habitualmente están entre 100 y 300 toneladas metro por metro cuadrado. Debo decir que es muy importante dentro de lo que es este tipo de tratamiento la capa que coloquemos por encima. La capa que coloquemos por encima tiene que ser tal que impida que la caída de la masa lo que acabe produciendo es una rotura del terreno superficial. Por eso es importante que esta capa de alguna forma cobre y lo impida. ¿Por qué? Porque si se rompe el terreno superficial lo que pasa es que se disipa la energía, que lo que queremos es que bajen a cierta profundidad. Entonces es muy importante también esta capa de reparto que se coloca en la parte superior y que debe ser dimensionada pues para que canalice la energía donde tiene que ir, que es al interior del relleno. Bueno, prácticamente, bueno, uno de los últimos sistemas que vamos a ver, y que en la actualidad es uno de los más empleados, son las columnas de suelo cemento o de hormigón pobre. En la actualidad se instalan empleando una técnica que se conoce como columnas de módulo controlado. Ese es un sistema patentado por Menag y que consiste en una inclusión rígida del terreno. Consiste realmente en una máquina con una hélice que va en un sentido en la parte inferior y en el sentido contrario en la parte superior. ¿Por qué van en sentidos contrarios? Porque cuando vamos perforando, la máquina, conforme va abriendo ese camino, se va de alguna forma tirando el terreno hacia arriba. Entonces, con la hélice contraria, lo que se busca es que el giro produzca que el terreno de alguna forma baje abajo otra vez de nuevo para que no haya pérdida de suelo conforme vamos subiendo o bajando, ¿no? Entonces, esta hélice va hueca y posteriormente, una vez hemos terminado y hemos alcanzado la profundidad determinada, pues la extraemos girando en sentido contrario, de nuevo manteniendo el suelo siempre hacia abajo, haciendo que el suelo vaya siempre hacia abajo por el sentido del giro de estas hélices, y mientras tanto vamos rellenando con hormigón pobre, hormigón de entre 5 y 10 megapascales de resistencia con presión simple, el terreno. Es como un pilote, dejamos un pilote, pero por supuesto sin armadura y con un hormigón de baja calidad. La idea aquí no es generar pilotes realmente, sino generar pues toda una serie de inclusiones rígidas en el terreno pues, que después nos permitan colocar un encepado granular o incluso de hormigón y que de alguna manera pues reparte la carga. Funcionan razonablemente bien, son muy rápidas de ejecución, no hace falta esperar como en la precarga, no tenemos la incertidumbre tan grande que podemos tener con las columnas y tiene un problema que hemos dicho antes y que hemos comentado que es parecido al de la compactación dinámica, aunque tiene un origen distinto. Es muy importante la capa sobre las columnas de módulo controlado, porque si no, si después el terreno colindante baja y las columnas se mantienen en su posición, estas pueden llegar a emerger en el terreno si no tenemos una capa de reparto adecuada y suficiente, ¿no? Que de alguna manera pues, reparta la carga entre las distintas columnas. Bueno, hay otros tratamientos de mejora, vamos a simplemente a comentarlos de forma muy breve, entre otras cosas porque tienen una utilización muy escasa.
Por ejemplo, le hemos comentado también la compactación por explosivos. Consiste en detonar cargas explosivas en el interior del terreno, lo cual introduce una fuerte vibración y con incremento de densidad. Es muy difícil de controlar y requiere un control importante del terreno tras la mejora. Por supuesto, es fundamental el control de vibraciones en estructuras próximas porque las vibraciones que transmite son muy elevadas, ¿no? Hay que considerar pues, aspectos como dónde se colocan las cargas, cada cuánto se separan, qué potencia explosiva le colocamos y cómo controlamos de buena manera las vibraciones inducidas. ¿Vale? Hay también otros, como pueden ser los tratamientos térmicos, que esto es la aplicación de altas temperaturas para secar suelos blandos. Aquí lo que ocurre es que se emplea poco porque implica un gran consumo energético. Esto ha sido bastante estudiado y empleado durante una serie de años. Hoy día no se emplea mucho en Rusia. Y la idea es pues, introducir temperaturas de varios centros de grados generadas en sondeos perforados mediante quemadores de gas o de gasoil. Entonces, el entorno del terreno pues, queda desecado y al desecarse y perder el agua, pues se queda también pues, muy reforzado, ¿no? Después tenemos también la posibilidad de electroosmosis, que sirve para secar suelos blandos mediante un drenaje inducido pues, mediante corrientes eléctricas. Se emplean ánodos, que son barras de acero, y cátodos, que son tubos de Wellpoint, y bueno, que eso origina en el terreno un flujo de agua hacia los cátodos cuando se establece una corriente continua del ánodo al cátodo. Ya les digo, eso tampoco se emplea con mucha frecuencia. Bueno, por último tenemos aquí unas recomendaciones generales de qué parámetros necesitamos para fijar los objetivos del tratamiento y qué aspectos hay que controlar. Un poco un resumen de todo lo que hemos visto a lo largo del tema. Y con esto pues terminaríamos el tema de hoy, terminaríamos el bloque temático de hoy y terminaríamos también el curso de fundaciones. Debo decirles que para mí ha sido un placer y un honor dar este curso, estar aquí con ustedes compartiendo lo que sea la distancia temporal y espacial. Ha sido una pena que este año no hayamos podido conocernos y vernos pues, como otros años, de forma que, bueno, hubiéramos podido tener además de esta relación académica o profesional, pues un poco de relación humana. Ha sido una pena las circunstancias en las que se ha dado, pero aún así todo pues, estoy muy contento de haberlo podido dar. Quiero aquí agradecer al profesor Herbert Giraldo su ayuda. Sin él, pues este curso directamente no lo hubiéramos podido dar este año, en las condiciones en las que hemos tenido que darlo, ¿no? Y espero, pues, verlos, conocerlos algún día. Probablemente el año que viene, cuando acabe toda esta pesadilla, pues podamos volver a Bogotá y pueda, pues, conocerlos a ustedes y verles la cara y que me la vean ustedes a mí más allá de esta pantalla que nos separa, ¿no? Espero que el curso les haya gustado y espero sobre todo que les haya aprovechado y que les sea útil para convertirse en lo que andan buscando, lo que probablemente la razón por la que están ustedes haciendo este máster, para convertirse en mejores profesionales. Bueno, como les digo, ha sido un placer y hasta pronto. Encantado.